luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados telespectadores. Estamos llegando un sábado más hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Exacto. Así es. Queremos hacerle una cordial invitación para que cada sábado usted pueda asistir a San Rosendo, a Balmaceda 17, en los horarios que durante el día tenemos servicios religiosos, a las 10:30, 16:30 y 18:30. También le queremos invitar cariñosamente a visitar nuestra página web www.idnp.cl. Hoy en este nuevo sábado nos encontramos con nuestro hermano Ariel Bustos. Bienvenido, estimado hermano. Gracias, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, de nosotros, y podamos disfrutar este grato momento que nos presenta este canal para poder crecer un poco y también aprender de la Sagrada Escritura. Como siempre, nuestro pastor, Bueno, Francisco Ulloa. Muy buenos días. nuevamente con nuestros hermanos, con ustedes, mi hermana acá, pero en Dios que sirva este momento de conversación que queremos tener. Hoy día tenemos un tema muy interesante para conversar, es un tema también muy actual, muy de actualidad, porque quiero contarles, estimados televidentes y mis queridos hermanos también, que la Organización Mundial de la Salud nos señala que la obesidad o las enfermedades relacionadas con las formas de alimentación de la población han alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Cada año mueren alrededor, según lo que dicen los estudios, de 2,8 millones de personas a causa de la obesidad, sobrepeso y todas las enfermedades relacionadas con este tema, como diabetes, osteoporosis, enfermedades coronarias, cáncer, hipertensión arterial y otras. Como iglesia, nosotros entendemos que Dios, que es el creador del ser humano, siempre se ha preocupado por el bienestar de sus hijos. Estableció Él una forma en que los seres humanos podíamos alimentarnos. Sin embargo, como en tantas otras situaciones, los seres humanos desechan sus enseñanzas y van en contra de lo dispuesto por Dios. Hoy día yo quiero invitarlos a compartir este tema que tiene que ver con la ley alimenticia. ¿Qué les parece? Muy buen tema. ¿Buen tema? Hay muchas cosas que decir al respecto. Quiero partir por lo siguiente. Por el Nuevo Testamento, porque a la gente le gusta mucho el Nuevo Testamento, y después nosotros nos vamos a responder con el Antiguo Testamento, ¿ya? Hay una cita en Marcos 7, 18 y 19, donde la gran mayoría de las personas la utilizan, esta cita, para justificar su deseo de comer cualquier cosa, o más claramente para comer aquellos animales que la Biblia llama inmundos. Señala efectivamente este texto bíblico que los cristianos podemos comer de todo sin ningún problema. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras respecto a lo que debemos comer o no? Porque acá me parece que dice no todo lo que entra por la boca contamina, por lo tanto yo puedo comer todo lo que quiera. ¿Cuál es la cita que dijo? Marcos 7, 18 y 19. Ya, sí. Vosotros desde ahí. Bueno, no sé si quiere hablar de nada. ¿Ariel? Bien, la Biblia
una de las situaciones que cuando a nosotros empezamos a aprender de esto en la iglesia, se nos dijo el contexto. Chiquillos, siempre estudien el contexto, porque es importante esto. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo llegó a este punto? En este caso los fariseos, estaba la ley de Dios obviamente, pero también estaban estas cosas que ellos tenían, que un ejemplo, que cargaban la ley. Por ejemplo, dentro del perímetro los judíos no podían caminar más de lo que significaba por ejemplo, el templo de la puerta, porque si no era pecado. La situación de lavarse las manos para llevarse alimento a la boca era una situación que uno la ve que ellos mismos empezaron a poder agregar estas cosas. No me recuerdo en este momento el concepto técnico del nombre que se le daba a esta ¿ese acto de lavarse las manos? A ese acto justamente de lavarse las manos, como ellos lo denominaban, porque tenían un nombre para todas estas cosas. Entonces, en ese momento ahí le dice, también vosotros estáis, 18 dijo, ¿no es cierto? Sí, dijo, también vosotros estáis así de entendimiento, dice, no entendéis que todo lo que entra en el hombre no es lo que contamina, sino obviamente lo que sale. O sea, la naturaleza en sí se encarga de botar, dice la palabra de Dios más abajo, por la letrina, pero lo más importante, el concepto fundamental que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, era lo importante o la relación que tenía que ver en la situación íntima de nuestro corazón, o en este caso para ellos. O sea, lo más importante no era lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Y dentro de eso, obviamente, en Gálatas aparece todas las obras de la carne, las obras del espíritu, por ejemplo. Aquí no se estaba refiriendo específicamente a lo que yo como, el alimento. Claro, porque ellos como judíos principalmente, ellos en ningún momento aquí en el capítulo 7 del libro de Marcos dice, le estaba hablando acerca de, por ejemplo, comer cerdo, por ejemplo, la expresión que me salió, de comer cerdo, sino, o de comer otra cosa que estaba prohibida dentro de la ley de Dios. En ningún momento en el capítulo o en ninguno de los evangelistas aparece esto. En Mateo incluso aparece en la cita con más detalle, pero en ningún momento lo hizo esto, sino que era un concepto espiritual que quería llegar al Señor Cristo. Pero ellos nunca transgredieron los principios de Dios porque eran judíos. Entonces eso también es una situación que nosotros también tenemos que considerar. Pastor, ¿cuál es el origen de la alimentación estipulada por Dios para sus hijos? El origen es Levítico, está en Levítico capítulo 11. Pero aquí hay que aclarar una cosa, ¿no? En primer lugar, las versiones bíblicas que para mí son un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una versión aquí. Bueno, hay una ley de producción de los escritos antiguos que dice, por ejemplo, que cuando por circunstancias de que el pergamino o el elemento donde se va a sacar la copia está dañada por alguna circunstancia, ¿no es cierto? Había que, leyendo el texto, había que colocar la frase que a uno le pareciera era la correcta, pero había que designarla de una manera. Por ejemplo, la letra cursiva era de una manera, perdón, o colocar un número. Entonces, al pie de página tenía que decir qué expresaba ese. Y aquí, por ejemplo, en la Biblia está el verso 19 de la siguiente manera. Bueno, ya está, el hermano dejó claro de que el problema no era otra cosa que la obligación que habían impuesto los fariseos, ¿no es cierto?, de lavarse las manos para comer. Y que en esas circunstancias los discípulos habían comido algo sin lavarse las manos y eso fue un escándalo espiritual para ellos. Entonces aquí dice, la palabra de Dios dice, dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la secreta. Y después termina el verso diciendo, esto decía, ¿no es cierto?, haciendo limpia la mano. Entonces, esto decía, está escrito en cursiva, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que no es el texto original. Lo que el verso en realidad dice, porque no entra en el corazón sino en la secreta y sale, no entra en el corazón sino en el vientre y sale a la secreta haciendo limpia toda la piel. Entonces, para que este verso cuadrara con la autoridad que querían ellos para comer chancho, para comer todo lo que quisieran comer, le agregaron esto decía. ¿Qué significa esto? Maldad, contradicción a la palabra de Dios. Esto
esto decía, no lo dijo nuestro Señor Jesucristo, eso está claro, ¿no es cierto? Y Marcos, cuando escribió este capítulo, tampoco lo dijo él, ¿no? Sino que estas son las traducciones. Ahora, yo siempre he dicho acá, hay una versión de la Biblia que la está produciendo ahora Corea, increíble. Y los coreanos, como no tienen estas discusiones de la Biblia, porque todavía no han entrado en eso, están recién conociendo el cristianismo, ellos imprimen Biblia, porque lo primero era el negocio. Y en las Biblias coreanas no sale esto decía. Entonces eso demuestra que es un agregado, ¿no es cierto? Y con ese agregado, ellos permiten que se coma cualquier cosa, menos lo que, por sobre lo que está escrito en Levítico capítulo 11. Entonces, vámonos a Levítico capítulo 11 para que podamos conversar respecto de cuáles son los alimentos que están efectivamente permitidos o no para el consumo de las personas. Bueno, para entrar en Levítico hay que entender también un concepto del libro del Génesis. Todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, eso es importante antes de entrar en la ley de Levítico capítulo 11, porque todo lo que Él hizo, lo hizo con una función. Por ejemplo, el que hoy día nosotros, o Dios nos invita a que no podamos consumir cerdo y marisco, es por un porqué. No es porque haya sido malo lo que Dios creó, sino porque la función de ese animal o la función de esta cholga es es el poder del ecosistema. Si le sacamos la cholga al mar, o sea, el mar ya sería una cloaca inhabitable, o sea, no podría evitar nada porque ellos son los filtros del mar. Entonces, es una situación biológica que ellos, los bioquímicos, no sé cómo se llaman ellos, que estudian el mar, son los que ellos tienen ese concepto, lo mismo la situación del cerdo. Entonces, son esos conceptos que uno tiene que entrar a analizar antes de poder entrar a Números capítulo 11. Y ahí, bueno, Dios nos entrega la ley de alimentación, que es algo que verdaderamente a nosotros nos ayuda. Porque, por ejemplo, el cerdo, si nosotros nos damos cuenta, es uno de los mayores transmisores de enfermedades hacia la persona. Dentro de la grasa no se cose por completa. Por ejemplo, cuando la persona dice, no, que voy a cortar un pedazo de bistec, por ejemplo, y lo voy a hacer al sartén. Dentro de la grasa habitan los parásitos, y los parásitos no mueren porque la carne y la grasa es tan dura esa situación que evita que mueran, y eso uno lo adquiere para sí. Tengo un ejemplo cercano, que es el cisticerco, es una de las enfermedades transmisoras que hace el cerdo. Es un parásito que se puede ir al cerebro y se trata por infarto cerebral. Entonces la situación, Dios no la hizo porque Él es una situación antojadiza. Nuestro pastor en el programa anterior mencionaba acerca de la situación de la alimentación como estaba presente antes de que la ley fuera puesta en el monte Sinaí. Entonces, cuando habla de los animales limpios y inmundos, entonces ahí uno va entendiendo que este plan de Dios que tiene desde el principio hasta el fin es por cuidarlo y salvaguardar nuestra propia salud y nuestra propia vida. Lo que decía usted, con todas las enfermedades que están en este momento por la mala alimentación y principalmente por comer lo que Dios en este momento a nosotros nos dice, no lo hagan por esta función. ¿Es eso nuestro pastor? Bueno, mira, yo pienso que nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cuando usted quiere un cerco, ¿no es cierto? Bueno, usted empieza a agarrar tabla o lata, tiene una idea antes. ¿Qué es esa idea? Esa idea es una ley para lo que usted creó. Porque si no se pone a parar lata o pegar tabla o pegar pan, ¿no es cierto? Entonces cuando existe la creación, antes que la creación existe una ley. ¿Por qué está? Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un propósito. Cuando Dios hizo el mar, lo hizo con un propósito. Mi hermano decía una cosa que es muy clara. El mar es la cloaca del mundo. Ahí van a dar todas las heces del hombre. Son contaminaciones, son enfermedades. Entonces, el propósito de la vida marina es esa. Cualquier libro científico lo puede decir, el mar tiene... ¿cómo se puede decir? Niveles. Tiene niveles. Y en el nivel más profundo es la parte más inmunda. ¿Por qué el agua del mar es salada? Porque la sal es un descontaminante natural. Entonces después viene todo. Entonces,
Bueno, eso salió en una resolución de la ONU, una declaración respecto a qué está pasando con el mar, que nos estamos comiendo todos los filtros, ¿no es cierto? Y esos filtros inmundos, indudablemente, conducen a que nosotros tengamos una salud más baja. Y los peces, lo que nosotros no podemos comer del mar, están colocados en un nivel determinado. Entonces, esas cosas tenemos que comprenderlas. Ahora, el concepto de que nosotros digamos que el cerdo es inmundo, también es un concepto equivocado. El cerdo no es inmundo, sino que nosotros tenemos que tenerlo por inmundo. Entonces, también tenemos que empezar a declarar las verdades como son, ¿no? Y no tan solo el cerdo. Los crustáceos no son inmundos, pero nosotros tenemos que tenerlo como inmundo, porque tal como dijo nuestro hermano, todo lo que Dios creó tiene una función específica. Y nosotros estamos acabando, no desconocemos la función, ¿no es cierto? Y nos está creando problemas. Es igual que cuando un niño ve de repente un cable ahí y lo toma, y un cable él no sabe, y como no sabe, y como no se interesa en saberlo, le va a dar la corriente y capaz que muera. Entonces, eso es lo que está pasando con la humanidad. Estamos acabando con todo lo que Dios hizo para que este mundo fuera perfecto para nosotros. Mi pregunta es el siguiente: ¿es esta una ley antojadiza o algo en alguna manera ustedes ya lo han respondido? ¿Qué sentido tienen estas especificaciones respecto a lo que podemos o no podemos comer? El desbalance en la naturaleza, porque el Levítico 11, yo había dicho un número delante, el Levítico 11, donde aparece todo esto, generamos estos desbalances que decía nuestro pastor. Extraemos tantos mariscos, o sea, tantos crustáceos y tantas chorras y tantas cosas que son del mar, que al final provocamos este desbalance en la naturaleza. Y yo he escuchado personas que me dicen, no, si no se preocupe, si ahora yo puedo entender que, un ejemplo, los jabalíes que viven ahí, pero si ahora el chanchito criado en el campo, un ejemplo, con cositas, está sanito, así que no hay ningún problema. Es la esencia del animal y su función en el ecosistema es todo esto. Entonces, generamos estos desbalances, y cuando se generan estos desbalances, generamos netamente enfermedades para nosotros mismos. Entonces, ahí donde hay algunos médicos que ellos están, por ejemplo, mencionando de que, por ejemplo, el cerdo es uno de los animales que está generando que el cáncer de la persona brote, obviamente, con mayor rapidez. Esto sabemos que aquí, un ejemplo, pues, es una de las causales, porque también dentro de toda la gama de alimentación que uno se lleva a su boca, también es responsable de ser equilibrado en todas las cosas. Pero en los mariscos, el cerdo y todo lo que Dios estipula está en este capítulo. Un ejemplo, que nosotros podamos comer, pues todo lo que tenga, dice la ley de Dios, un ejemplo en este caso los vacunos, por ejemplo. ¿Qué cosas tenían que tener para que usted, que a lo mejor no conoce en casa, por ejemplo, que tuviera pezuña hendida y rumiara? Por ejemplo, el camello. El camello no tiene la pezuña hendida, pero el camello rumia. Entonces, él no se puede comer, pero el vacuno sí. El vacuno tiene esta característica. Entonces, esta es una característica de los animales de la tierra, por ejemplo. Cuando Dios especifica, un ejemplo, la situación del mar, Él dice, todo lo que tenga aleta y escama. Todo lo que tenga aleta y escama. Ahí de repente las personas que son buenas para el cochayuyo o para los otros tipos de cosas que produce el mar, también eso es lo que nos ordena, y por algo nos ordena. Por eso, cuando nuestro pastor decía que son 3 capas, ¿dónde vive, en este caso, los pescados que tienen aleta escama? Abajo. No, viven arriba, en la superficie. Entonces vemos que los 2 otros niveles son netamente porque los animales mueren también, pues tienen una vida. ¿Y quién se ha encargado de poderse comer ese animal, esa ballena gigante que muere? Entonces son los crustáceos que tienen su función. Entonces, por eso, esta parte del mar arriba siempre es más limpia, y ahí es donde también se dice que Dios nos dice que podemos extraer también lo que podemos consumir para nuestra buena salud. Tengo otra pregunta. Sabemos que esta ley, que está en el Antiguo Testamento, como ustedes muy bien lo señalan, en el Levítico capítulo 11, pero de acuerdo a lo que la mayoría de la iglesia señala, estas ordenanzas quedaron clavadas en la cruz. Esa es una frase que nosotros escuchamos permanentemente respecto de algunas
indicaciones que se señalan en el Antiguo Testamento. ¿Qué ¿Ya? podríamos decir de eso? Bueno, yo, con el respeto que me puedan merecer las personas, digo, ¿cómo está entendiendo la Sagrada Escritura? Porque aquí, el apóstol Pablo, quien habla de eso en la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 9 de la siguiente manera, dice: tenía empero el primer pacto, reglamento de culto y santuario. ¿Entiende la gente que es el primer pacto? Eso es lo primero. Cuando aquí dice el primer pacto, porque hay otra vez que habla de pacto y está hablando del pacto con Abraham, que lógicamente es primero que este, Claro. pero cuando aquí está hablando del pacto de la gente de Israel, ¿no es cierto? Entonces el primer pacto es el compromiso que Dios hace con Israel. Y tenía una forma, tenía lo que se llamaba santuario mundano y reglamento de culto, ¿no es cierto? Pero ahora las palabras hay que entenderlas. ¿Qué es reglamento? Un conjunto de ordenanzas. Claro. ¿Qué es No, culto? no. ¿Es culto? ¿No? Culto es... Una reunión. No, culto es un servicio de adoración. Eso. Entonces, el compromiso que hizo con Israel, Dios, tenía un santuario mundano. Había que edificar una cosa. Y esa cosa que edificaron tenía una ley. Se la enseñó cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y el reglamento de culto era qué había que hacer dentro de eso. Entonces, ¿por qué tuvo que haber un santuario mundano? Porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte, ¿no es cierto?, sobreviene cuando se acaba el flujo de la sangre. O sea, la sangre se puede ser derramada o puede acabarse, puede detenerse el flujo de la sangre y muere. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos nosotros pecamos y el hombre ha pecado siempre. Israel iba a pecar. Entonces, si pecaba tenía que morir para que se cumpliera la ley. Entonces, para que no estuvieran muriendo todos los días, a cada rato, Dios creó esa forma. Un animal va a pagar por ti. Entonces había que derramar la sangre. Entonces, si yo pecaba, tenía que ir al templo y llevar un sacrificio, ¿no es cierto? Y había que ser degollado, había que derramar su sangre, y la muerte de él redimía mi pecado en el primer pacto. Esa era la orden del primer pacto, ¿no es cierto? Por eso es que tenía que estar el santuario mundano. Entonces, era una ley compuesta. Eso había que... Y dice, y aquí están algunas explicaciones. El primer tabernáculo fue hecho, donde están las lámparas, está describiendo, ¿no es cierto?, el tabernáculo que hizo Aarón, ¿no es cierto? Después está aquí 5, dice, sobre ella los querubines, que está hablando del arca del pacto, dice, y las cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, el primero que existió, dice, siempre estaban los sacerdotes, o sea, no tan solo había un tabernáculo, sino que también había sacerdotes para ejercer los oficios, para hacer los oficios del culto. Entonces ahora, no podía haber adoración a Dios si no estaba el tabernáculo. Entonces estaban absolutamente amarrados, o sea, no se podía guardar el sábado sin hacer los sacrificios en el templo que correspondía al sábado. Y eso mantenía vivo a Israel y lo mantenía en relación con Dios. Esa es la aplicación, dice. Más en el segundo velo, dice, en el segundo, solo entrada al pontífice una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. Los pecados de ignorancia del pueblo, ¿no es cierto? Dice, dando a entender esto, con esto, que a través del Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario. Entonces, cuando Dios habla con Moisés y le dice, esta es una copia del santuario celestial. ¿Por qué tenía que estar esa copia? Porque todavía no estaba abierto el camino para llegar al santuario. ¿Por qué no estaba abierto? Porque Dios sabía que Israel iba a pecar, a pesar de todo eso. Dios sabía que Israel se iba a caer y Dios sabía que iba a venir toda la humanidad, porque Él no sería Dios justo si salvara solo a Israel y los demás los perdieran. Entonces, Él es un Dios justo. Entonces, así como tuvo la oportunidad de Israel, la iba a tener que tener el resto del mundo. Dice, dando a entender por esto que el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino para el santuario, entre tanto el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué es lo que tenía que caer? El primer tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era, primero que todo fue la carpa, ¿no? que hizo Aarón, y después el templo que construyó Moisés, que lo recuperó Herodes. Eso era el tabernáculo.
Salomón, sí. No, estoy hablando de cuando cayó el templo de Salomón en la invasión de los... Asirio. ¿Ah? Asirio pilló. Ya los pillé todos, yo también los pillé. De los babilonios. Ah, de los De los babilonios terminaron el templo, ¿no es cierto? Esa es la casa. Bueno, se me olvidó la onda. Vamos a seguir conversando. Dice, y después del templo que destruyó los babilonios, lo restauró en 42 años durante el gobierno romano, ¿no? Y que lo terminó en 7 años fue el Herodes. Esa es la cosa, ¿cierto? Entonces, el santuario siguió en pie con Herodes ¿hasta cuándo? Hasta la muerte del Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, esto era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes, sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en vianda, en bebida y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, guardar sábado, guardar fiestas solemnes. ¿Dice eso la Biblia? No. No. Es que ahí es donde se queda con los hermanos. Lo que quedó clavado era todo lo que tenía que ver con los lavacros y la figura carnal. Eso es lo que quedó clavado. Toda la ritualidad, eso fue lo que quedó clavado. Pero los demás no, ¿por qué? Porque el culto no era ritualidad, adorar a Dios era una actitud de reconocimiento a la majestad de Dios. Y mientras exista Dios, nosotros tenemos que reconocerlo. Entonces la ley tenía dos formas, ¿no es cierto? Y una compensaba a la otra, no había ningún arreglo ahí. El único arreglo que era una muerte superior. Y la muerte superior de todos los sacrificios fue el Señor Jesucristo. Con mayor razón siguen en pie. La vigencia de la ley, ¿no es cierto?, está que cada acto de la ley, la Pascua representa al Señor Jesús, el Pentecostés representa la manifestación del Espíritu Santo y la restitución de Israel al Espíritu Santo, que esa todavía está presente, todavía no ha sido reconocido. Después del Pentecostés venían las trompetas que representan, ¿no es cierto? Para ellos representó los muros para poder entrar a la tierra prometida. Para nosotros representa lo mismo, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo termina con todos los muros humanos. Después, la fiesta de las cabañas representa el milenio. ¿Por qué representa el milenio? Porque el milenio es un espacio de tiempo donde los hijos de Dios van a ser educados por Dios, porque nosotros vamos a llegar arriba y no vamos a saber nada. Esa es la verdad de la cosa. Frente a la majestad de tener a nuestro propio Dios en medio de nosotros, no vamos a saber nada, entonces vamos a ser reeducados. Y después viene el sábado, que representa la eternidad. Entonces, esa es la razón por la que hay apertura. Y la razón por la que no perduran los animales es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quedó claro. Voilà. Hay otra cita bíblica que también se utiliza de mala manera para justificar esto que se puede comer lo que uno quiera, que está en Hechos capítulo 10, verso 15, donde Dios le envió al apóstol una visión de una sábana que bajaba del cielo llena de animales. ¿Ya? ¿Podemos conversar respecto a eso? Si podemos leer el texto también para que... Versículo 15, ¿sí? Dice, y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió... Está más adelante la historia. Sí, claro, correcto. Ya, perfecto. Y pues dijo, veamos, vamos a leer el 9. Siguiente yendo ellos camino, llegando cerca de la ciudad de Pedro, subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. El versículo 8, 10. Y aconteció que viendo una gran hambre, quiso comer, pero mientras disponía, sobreviniéndole una éxtasis, y vio el cielo abierto, y descendía un vaso como un gran lienzo que, atado a los 4 cabos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles de aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Aquí nosotros podemos ver primero la contextualidad, ver lo que significa común e inmundo, pero aquí la historia relata, nosotros no podemos leer las cosas, me quedo claro, no, o sea, su contexto. Sí, su contexto, y cuando decía nuestro pastor en el mensaje de la semana pasada, nosotros no podemos ir al cine y tener la mitad de la historia, no, pues tenemos que leer todo el capítulo 10, pues, y en el capítulo 10 se va a dar cuenta que cuando lo lea todo, le va a decir que no llamara
común o inmundo a aquellos gentiles que eran, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, eran incorporados a la iglesia de Dios. Pedro, obviamente, en estos 3 llamados, Pedro no entendía qué estaba pasando. Él le decía, pero Señor, si yo, es como decir en este momento, Señor, tú sabes que yo conozco tu ley. Yo nunca he comido animales que no corresponden. Nunca he llamado común o he comido cosa inmunda. Entonces, le vuelvo a decir por 3 veces, pero después cuando uno desarrolla todo el contexto del capítulo 10, se da cuenta que al final le dice que no debían llamar común o inmundo a los gentiles, a estas personas que iban a entrar. Los primeros, pastor, si no me falla mi memoria, los primeros deberían ser Priscila y Aquila, fueron uno de los primeros cristianos que fueron, como se dice, de la iglesia del Nuevo Pacto, ya que empezaron a trabajar en la obra de Dios, Claro, ¿cierto? bueno, en ese sentido sí. En ese sentido sí, claro. Pero aquí vieron, bueno, en el capítulo 2 hubieron 4.000 personas. Claro, 4.000 personas justamente, pero aquí nombra principalmente Claro. a personas que son referentes, obviamente, que no eran judíos, po. Y entonces esa fue una de las luchas también que Pedro tuvo, porque Pedro, un ejemplo, lo que tenía que ver siempre en las cartas que aparece Pablo, tenía esa situación de, se sentía bien con los judíos, obviamente, pero le costaba un poco relacionarse con el mundo gentil, porque él también fue llamado también a evangelizar a todo lo que era el pueblo judío, a hablar en la sinagoga igual que Pablo, pero Pablo estaba llamado al mundo gentil. Entonces ahí también hay ciertos contextos que uno tiene que ir desarrollando, pero en el capítulo 10 principalmente tenía que relación a no llamar común o inmundo a los gentiles, no que él haya principalmente comido animales que no correspondían. Claro, O sea, es asunto de interpretación. claro. Y la gente a su antojo interpreta la escritura, es lo lamentable, pero aquí el contexto histórico, ¿no es cierto? Es el punto importante. ¿De qué se está tratando este asunto? Aquí se está tratando tal vez de la cosa de la alimentación, no, se está tratando simplemente de que se abre ahora la puerta al mundo gentil, y eso para Pedro era un golpe bajo, porque no quería, no entendía, digamos, Sí, era reacio a la aceptar, integración claro. del mundo gentil a la cosa judía. Y hasta el día de hoy los judíos tienen el mismo filtro de Pedro. Claro. El mismo filtro de Pedro. Entonces es una cosa arreglada por siglos. Pues imagínate la cantidad de años que tenía ya, imagínate, del año 2400. Entonces estoy hablando de los años que nombra la Biblia, más adelante, 2400 al año 4000. Ellos no tenían ningún contacto, los gentiles eran inmundos, incluso en la actualidad. Allá se nos llama a nosotros hoy, porque nosotros aceptamos esta cosa, pero que nosotros la querimos, la respetamos, es increíble. Ir a una sinagoga es increíble ver la diferencia, que todo muy amable, muy respetuoso, nos tratan bien, todas las cosas. Pero anda tú, por ejemplo, cuando hay que celebrar los 15 años de un niño gentil, hay un lugarcito aparte que le hacen una fiestecita ahí. Pero cuando hay un niño religioso, un banquete, adentro, porque nosotros somos hoy para ellos, no entienden lo que Dios hizo con nosotros. Esa es la cosa. ¿Algo más que agregar? Acerca del capítulo 10, yo creo que está bastante claro para los televidentes. Obviamente que las cosas que vayan quedando, ellos nos pueden escribir a la página o en el Les fondo. invitamos cariñosamente a leer el capítulo 11 Claro, de Levítico, sí. porque ahí están mencionados uno a uno los animales. Hay como 2 listas Claro, de animales, lo claro. que se puede comer y lo que no se puede comer. Entonces, Tanto a ver, de la tierra, a ver, del mar. Perdónenme, ¿Sí? pero yo quiero ir a la cosa del hablar. Del lenguaje. Usted se puede comer lo que quiera, Ah, sin duda, sí. pero lo que la Biblia es lo que debe. Debe comer. Ah, ese es el punto. Nosotros tenemos que tener claro con eso, ¿no? Y luego lo que nosotros decimos es inmundo. No son inmundos, porque Dios los crió. Cuando Dios crió todas estas cosas, dice que era una maravilla. Son una maravilla. Pero lamentablemente aquí estamos acabando con nuestro sistema de vida. Nos estamos matando a nosotros mismos con las cosas que estamos. Oye, yo tuve contacto con gente política, ¿no? Y tenía un amigo buzo político, ¿entendés? Dice, cuando él se metió a sacar jaiba,
encontré un banco de jaiba. Era un cuerpo humano. Estaba plagado. Las jaivas estaban comiendo a una persona. Y eran las que mejor se vendían. Es que las cosas son así. Sí. Personalmente tengo testimonio de gente de afuera que me dijo, nunca había oído estas cosas, pero yo tuve la ocasión de ver un cerdo comiéndose un caballo. Porque esa es su función, que no es que sean malos. Esa es la función que tiene para que nosotros vivamos bien, no la estemos comiendo. Eso es lo que nos dice Dios, por el bien nuestro. ¿Qué tiene? Por el bien nuestro. Eso es lo que nosotros pretendemos, y que la gente comprenda que el propósito de la iglesia no es andar molestando a toda la gente ni andar hallando todas las cosas malas, sino que transmitir las cosas que están escritas por una razón especial. Y cuando la persona dice, por ejemplo, dice de que Jesús dijo, no lo que entra por la boca y come todo lo que queráis, están levantando una calumnia, están mintiendo, y eso es una falta para ellos. A lo mejor no es una falta para la persona, o sea, es una falta inimputable para una persona que no conoce las cosas, pero para el pastor es un crimen. Para el predicador que está enseñando eso es un crimen, es una maldad. Es una maldad porque él está llevando a perdición a la otra persona por culpa de él. Entonces esas son las cosas. Aquí no es contra las personas de la iglesia, no es que todos los católicos sean malos, que todos los evangélicos. No estamos hablando, no tenemos derecho a hablar de bien y mal. Nosotros estamos hablando de las cosas que se hacen mal y de las cosas que deben hacerse bien para el mejor de nosotros. Así es. Estimados televidentes, las leyes bíblicas sobre alimentos limpios e inmundos no son únicamente una forma que Dios utiliza para distinguir a su pueblo. Son leyes que protegen la salud física de quienes la cumplen. Este listado de animales que aparecen en Levítico capítulo 11 encierran un significado que muchos ignoran. Lejos de basarse en modas o caprichos, son listas que resaltan un hecho descubierto apenas a finales del siglo pasado. Todo lo que usted me está comentando ya se había descubierto, que hay animales que portan enfermedades peligrosas para el hombre, por la función que ellos cumplen en su hábitat. Quienes obedecen la ley de Dios pueden evitar muchos males y sufrimientos que vienen como consecuencia de ingerir carne de animales que Dios no creó para el consumo humano. Cumplir las normas dietéticas de Dios puede significar un cambio para la salud y para la vida. Así que es importante seguir los consejos que Dios nos entrega a través de las Sagradas Escrituras. Comenzamos entonces a despedirnos ya de este último programa. ¿Algún comentario? Sí, me estaba acordando cuando usted mencionaba, porque aquí generalmente uno bueno, la situación de los animales es una situación elemental que está ahí, pero me acuerdo en el tiempo cuando se presentan Daniel y sus amigos cuando se presentan a la corte. Ahora a los jóvenes usted le pone un platito poroto de lenteja, les pone garbanzo, se lo tiran por la cabeza al tiro, puro seco nomás. Puro papitas seco, papitas fritas y todo eso, puro seco. Pero una diferencia, ¿se acuerdan, Ana Marisa? Una diferencia entre ellos y los demás. Sí hubo una diferencia. Y eso obviamente porque ellos comieron legumbres. Y eso también es un método de alimentación. Si uno no está también queriéndose referir acá y decir no, que tan solo coman carne o no coman este alimento. Si Dios dejó, en la naturaleza dejó absolutamente todo. Pero en los hogares sí precisamente deben darse estas alimentaciones principalmente de las legumbres. Y el aporte que hace la legumbre, por ejemplo, para manejar el colesterol, para manejar hartas cosas, es una cuestión que hoy día lo necesitamos más que nunca, pese a toda la situación de chatarra que hay, de la mala alimentación que están llevando, principalmente los niños y de los hogares. Entonces, eso. ¿Qué pastor? ¿Sí? No, yo estoy feliz porque en la ley de la alimentación no te rodean los azúcar. Todos los excesos. Mi querido pastor, todos los excesos están prohibidos. ¿Ya? La diabetes está por ahí. Bien, estamos llegando entonces así al final de este programa. Nos comenzamos a despedir. Agradecemos como siempre su sintonía. Le dejamos cariñosamente invitados para que nos acompañe el próximo sábado también a través de las pantallas de Canal 5 de Laja. Mire, quería
hay que hacer los enlaces principalmente para la televisión. Escríbanlo a la página. Yo sé que a lo mejor tienen dudas sobre 1 Corintios 8, hay hartos los animales que se sacrificaban a ídolos, hay hartas cosas que aparecen en el Nuevo Testamento, sí. Pero esas cositas se las quiero dejar para que ustedes le escriban a la página o llamen al canal de televisión y averigüen los correos que podemos. Iglesia Siglo XXI, ese es el correo de Iglesia Siglo XXI @outlook.com. Entonces ahí usted escríbalo principalmente todas estas duditas y ahí vamos a poder responder acerca de todo lo que tiene que ver con la ley de alimentación. Que el Dios de paz le bendiga y que tengan una hermosa semana junto a sus seres queridos. ¿Pastor? ¿Le digo eso, no? No, no he pedido. Bueno, esperamos en Dios. Queremos hacer un programa que usted verdaderamente pueda comprender la palabra de Dios y que los que saben puedan también comprender que nosotros necesitamos conocer su opinión para saber dónde nos hemos equivocado. Y yo llevamos bastante mundo en esto ya, bastantes años en esto y todavía seguimos firmes en estas prédicas, en este sistema de enseñanza, porque está aquí escrito en la Sagrada Escritura. Por eso también va a ser bueno para ustedes, que el Señor te va a bendiga. Les deseamos una muy buena semana y nos reencontramos el próximo sábado en su canal 5 de Lana. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.